Este fin de semana nuevamente el expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, en el ojo del huracán. Habíamos tenido episodios que comprometían cosas no del todo explicadas en su unidad de trabajo legislativo. También el asunto cogido de la mano de esto del SENA. Y ahora la nueva polémica es por la revelación de unos audios del portal Los Danieles, donde el congresista, que ha sido un defensor de la reforma laboral del presidente Petro, está intentando contratar a una persona sin los requisitos de ley, Lisset. La revelación de estos audios fue hecha por Daniel Coronel en su columna dominical de Los Danieles, donde publicó audios que demuestran que David Racero, el representante a la Cámara, estaría contratando trabajadores para un Fruver sin cumplir los mínimos de ley. Según el audio, quienes trabajaban allí no tenían prestaciones, tenían horarios de 13 horas y montos posiblemente por debajo del salario mínimo. Este es el audio. Y en el computador principal están las hojas de vida. Hay una que tiene manipulación de alimentos, podríamos llamarla a ella. Si Viviana dice que no, podríamos llamarla a la otra. El pago es de 1 millón mensual, no tiene prestaciones, no tiene nada, 1 millón, y si toca decirle que es tiempo completo. 7 de la mañana a 8 de la noche, ellos saben. Sí, pero toca decirle un día de descanso a la semana, ellos sí tienen un día de descanso, que nos toca después ver cómo lo cubrimos y ya. Pues ojalá que pueda ir hoy, sí, para empezar a capacitarse y empezaría el 1 de abril. Ellos tienen que, todo, ellos son toderos, no solo caja, ¿no? Sino que también arreglan, hacen pulpa, hacen aseo, lavan baños, lavan los pisos, arreglan obviamente la comida, o sea, estar dispuesto para todo, o sea, cajera, pero de todo. Las críticas no han parado, esto debido a que el representante busca que se apruebe el proyecto para mejorar las condiciones laborales, pero no cumple con los mínimos establecidos en la ley. Diferentes sectores han cuestionado el pacto histórico por no tomar posición ante esta denuncia. Incluso la cuenta oficial del Partido Cambio Radical hizo duros señalamientos, preguntándose si el empleo que daba de Racero era digno y asegurando que esto hace parte del petrismo hipócrita. Ante estas revelaciones, Racero emitió un comunicado en el que defendió su actuación y aseguró que se trató de un negocio familiar que sostuvo junto a sus allegados durante la pandemia. Durante aproximadamente 6 meses tuvo administración sobre este Fruver. Sin embargo, dice que diferentes circunstancias relacionadas con la pandemia mantuvieron los saldos en rojo y obligaron a la liquidación. Racero también denunció lo que considera una estrategia coordinada para afectar su imagen en un momento clave para la discusión legislativa. Asegura que pretenden atacar precisamente en el contexto de la discusión de la reforma laboral para desviar el debate que en este momento debe dar el país. En ese sentido, a quienes lo critican en redes sociales aseguran que con él pueden intentarlo todo, que está a su entera disposición y que siempre supo que defender el proyecto del cambio no iba a ser fácil. Bueno, lo invitamos a 6 AM, pero no ha contestado la invitación que le hicimos. Veo un trino de Nilton Salazar. ¿Está de acuerdo en trabajar para un senador 13 horas diarias, 6 días de la semana sin prestaciones y haciendo de todo por 1 millón mensual? Lo sugiere como una pregunta para la consulta popular, con algo de humor negro. Ahora, decía Félix de Bedú también en redes, Diana Saray, que eso de que diga que fue en pandemia, pues peor, abandonó a sus empleados en pandemia. Gustavo, es que sea en pandemia o no este audio, que es lo que alega el representante Racero, pues no tiene nada que ver, porque es que las obligaciones laborales se tienen que pagar en todo tiempo, en todo lugar. El estar en pandemia no significaba de ninguna manera que pues, se pudiera dejar de pagar estas prestaciones. Tampoco es serio lo que él está diciendo, que se refiere a esa época para decir que esa propuesta de 1 millón de pesos incluía el valor de las prestaciones sociales y demás en esa época. Tampoco es cierto eso, Gustavo. El salario integral que supuestamente él proponía primero, pues no se puede dar sobre 1 millón de pesos porque hay unos montos mínimos para estos salarios integrales, y segundo, tampoco dan las cuentas por ese lado. Y muy curioso, Gustavo, que en ese comunicado él intenta, en el que se defiende David Racero, intenta decir que está muy preocupado porque lo están chuzando y vuelve a poner sobre la mesa este tema de Pegasus. Nombra a Pegasus y dice que seguro no sea que lo estas estén escuchas, chuzando en la sí, casa, más bien, ¿no? Eso de Pegasus, gravísimo. después le cuento, Diana No. Saray, pero los comentarios sobre quién chuza desde hace mucho tiempo están estos. La prueba es que es un audio viejo, es que hay una persona muy cercana a él que se sintió ofendida y le echó una mirada al celular, o sea, que lo de Pegasus. A ver, Espinosa, usted tiene un punto a favor del doctor Racero. Es que, claro, Gustavo, el representante Racero en la defensa que ha tratado de hacer de sí mismo, pero sobre todo la gente que lo ha defendido en redes, señalan que lo que Daniel Coronel no dice en su denuncia es que el audio es del 2020, queriendo decir que el 1 millón de pesos que estaba pagando Racero, pues
era más que suficiente, a pesar de que, como dice Diana, no se cubrían las prestaciones Pero sociales. en 2020 el día tenía 24 horas, Es ¿no? correcto. Y no acababa a las 6 de la tarde, como No, dice el presidente, para él 13 horas. Y es cierto, Gustavo, que eran 980.000 pesos el salario mínimo del 2020, incluyendo el subsidio de transporte. Y en 2020 había que ser cajero, limpiar los baños, Nada limpiar de eso. los pisos, Ese es despulpar el la problema, fruta. que trabajar 13 horas al día, Claro. haciendo de todo, sin prestaciones sociales, sin primas, sin nada de lo que exige la ley, a él que en teoría defiende a los trabajadores, pues sí lo tiene muy enredado. Él puede decir misa, pero la verdad es que esto lo deja muy mal parado y entiendo, Gustavo, que vienen otros audios. Hernando podrá estar muy ocupado en varias cosas y asuntos importantísimos del Senado, pero le van a meter el acelerador a la elección de una nueva magistrada de la Corte Constitucional luego de que la Corte Suprema confeccionara la respectiva terna. Sí, Gustavo, y la fecha va a ser el 3 de junio. Ese día la plenaria del Senado va a oír en audiencia y también muy seguramente va a elegir a una nueva magistrada de la Corte Constitucional. Reconocer nuevamente ese trabajo histórico de la Corte Suprema, en lo que hace una conformación por primera vez en la historia de una terna femenina presentada por esa corporación e integrada por 3 juristas, la doctora Miriam Martínez, la doctora Lina Escobar y la doctora Lisneider Inestrosa. Lo que también va a pasar, Gustavo, es que la gente va a estar muy al pendiente de qué va a pasar después de esa elección en lo que hace la posesión de esa nueva magistrada, porque claro está, hay unos temas bastante candentes e importantes en la Corte Constitucional. Y lo que seguramente va a pasar es que esa posesión se esté dando 3 o 4 semanas después de esa designación. La parte fundamentalísima de esa cuestión es otra duda: si esa nueva magistrada va a optar por la línea de otros magistrados, que por fortuna y para vindicar la independencia de la rama ya lo han venido haciendo, posesionándose ante la misma corporación en la que van a ser parte, como el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, o si eventualmente se va a posesionar ante el presidente de la República. Esa es una inquietud relevante, lo que hace de lo que ha venido siendo costumbre, por lo menos en las últimas designaciones. Y ya que estamos hablando de mujeres y de magistradas, Gustavo, permítame darle una muy buena información. La magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, una excelente jurista, la barranquillera Marjorie Zúñiga, precisamente fue elegida de manera reciente para integrar una cumbre, que es la Cumbre Iberoamericana en materia de justicia. Y ahí, entre otras, va a atender a los temas de género y de acceso, temas siempre relevantes, el acceso a la justicia como derecho fundamental, y desde luego la participación paritaria de la mujer en la alta cúpula judicial y en la justicia. Enhorabuena por la Corte Suprema y por la doctora Zúñiga.